Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el programa Viraliza de Fomento a los Ríos. Bienvenidos a Impulsa los Ríos, un espacio que resalta la fuerza emprendedora de nuestra región. Aquí descubriremos historias de innovación, creatividad y transformación, porque creemos en el poder de las ideas, en el valor de quienes se atreven a innovar y en la importancia de visibilizar a quienes hacen la diferencia. Acompáñanos a conocer a emprendedores que están dejando huellas, impulsando el cambio y generando impacto en nuestra comunidad. Ya sabemos que emprender es difícil o no es nada fácil. Cuando nosotros nos proponemos crear algún tipo de venta, de productos, dedicarnos a algún tipo de emprendimiento, hay varias trabas con las que nos vamos a encontrar. Ahí está la fuerza, la pasión, que es tan importante en el momento de desarrollar cada emprendimiento. Pero cuando no solo queremos fabricar algo, no solo estamos preocupados de obtener algún tipo de rédito económico, sino que además preocupamos de que en todo este trabajo que estamos haciendo nos estamos preocupando de la naturaleza, de la sustentabilidad. Esto se hace un poco más complicado de lograr. Nuestros invitados del día de hoy lo lograron. Les quiero contar que ellos están dedicados a la siembra y a la exportación de cranberries y lo hacen de una manera tan particular que están preocupados de cuidar el agua, están reforestando. Lo han logrado después de muchos años, 30 años. Les quiero contar que son una cooperativa que tiene 9 granjas, 700 hectáreas y aproximadamente producen 25.000 toneladas de cranberries. Nuestros invitados del día de hoy, Juan Bewi Chile, y está con nosotros su director ejecutivo, Fernando Casari. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la introducción. Gracias a ti por estar con nosotros, por hacerte el tiempo de compartir esta experiencia que es tan valiosa. Partamos por el principio. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron hasta poder lograr un cultivo exitoso de los cranberries? Hubo muchos desafíos. Este proyecto maravilloso que hoy tiene este resultado de ser el productor individual de cranberry más grande del mundo, porque vos lo dijiste, 700 hectáreas en producción y con muy alta productividad por hectárea. O sea, eso hace que cosechemos, como dijiste, casi 25.000 toneladas de fruta todos los años. Este proyecto empezó de manera muy difícil. El cranberry, el fruto, solamente se cultiva en el norte de Estados Unidos y en ambas costas de Canadá, ¿sí? Wisconsin, Massachusetts, Vancouver y Quebec. Esos son los 4 lugares en donde hay cranberries naturalmente. También hay algo en Washington y Oregon, en la costa oeste de Estados Unidos, pero menos. Esta visión que tuvo el emprendedor que formó CranChile se materializó trayendo desde Estados Unidos in vitro el material vegetal, el material para empezar a desarrollar las plantas y plantarlo acá en Chile. El suelo era muy distinto, entonces la primera cosa que se hizo mal y que fue un desafío realmente duro fue transformar o preparar mejor el suelo para que esta planta, que tiene raíces relativamente débiles y que crece mejor en arena que en suelos duros, se acostumbrase a la arena del sur de Chile. Tuvimos que arenar, crearles como una cama de arena para que creciera. Las primeras plantaciones se hicieron en el suelo natural de Chile y hubo que hacerlas de nuevo, porque no hubo forma de que creciera. Así que ese primer desafío le tomó a la empresa 8 o 9 años y empezar de nuevo de scratch, empezar de nuevo de cero, ¿sí? Fernando, ¿y por qué hacerlo acá en Chile? ¿Cuál era el propósito de quién estaba detrás de este sueño? Es una muy, muy buena pregunta. La visión de este señor fue que si en el hemisferio norte, en una cierta latitud, este cultivo se daba, ¿Ya? en el hemisferio sur, buscando lugares en el que hubiera ciertas similitudes desde el clima y desde el suelo, ¿Ya? se podría dar también. Ok. Entonces,
alguien de su equipo conocía Chile y le dijo, en el sur de Chile, cerca de la Patagonia chilena, hay un lugar que cumple con estas características que estás pidiendo para cultivar cranberry. Se vino, trajo las plantas, todo lo que hay que hacer para ingresar material vegetal a Chile lo conocemos. Hay que Sí. hacer todo el proceso de la cuarentena digamos, lo subsiguiente, y empezó a comprar de a poco los distintos campos donde se fue plantando y aprendiendo. Cranchile es una maravillosa historia de aprendizaje, pero aprendizaje difícil, porque no Uy, teníamos sí. vecinos que lo cultiváramos, no teníamos gente que supiera de este fruto. Hoy tenemos 5, pero en su momento teníamos como 40 ingenieros agrónomos jóvenes, muy bien formados en Chile, muy bien educados, pero que no sabían nada de este fruto. Todo el conocimiento se fue adquiriendo con contactos técnicos con growers del hemisferio norte. Ya, ese fue uno de los principales desafíos, pero superado eso, ¿ya retoman el camino o fueron surgiendo otros que también fueron importantes? No, cuando se logró hacer producir, digamos, comercialmente a la planta, a las vines, a las plantas del cranberry es alto así, es muy, muy petizo, crece casi rastrero, es una planta rastrera que no es como uno a veces piensa en cranberry, imagina arándanos que son arbolitos, no, el cranberry es muy chiquito. Una vez que se logró empezar a producir regularmente, se construyó una planta industrial y hubo que salir a comercializar jugo de cranberry, jugo concentrado de cranberry, que era el único producto que se hacía desde el 2003, 2004 hacia adelante, Ya. producido en Chile, que nadie sabía ni tenía idea de que en Chile se podía producir este jugo o esta fruta y el jugo a partir de esa fruta. Entonces, convencer a los compradores, el jugo de cranberry en Estados Unidos, vos y yo lo hubiéramos tomado desde que nacimos, porque es una bebida que es parte de la cultura Claro. norteamericana. Convencer a los compradores de las grandes empresas de Norteamérica, embotelladores básicamente de jugo, que también el jugo que se producía en Chile tenía características similares a las de Estados Unidos, tomó 3 o 4 años hasta que no sé, Coca, Nestlé, PepsiCo, empezaron a comprarnos el jugo desde Chile. Y ahí vino el despegue comercial. Qué difícil todo el inicio. ¿Cuántos años? Imagínate, primero lograr el producto y cuando lo logran, lograr convencer que lo compren. Muy, muy difícil, contado así como yo te lo estoy contando, no somos capaces de darnos cuenta de lo que No, significaron esos años, no. porque 7 u 8 años para establecer el cultivo, después construir una planta industrial que se hizo acá en Lanco, que es una ciudad muy pequeña que está entre Temuco y Valdivia. Ujú. Y después la tecnología para producir, digamos, un jugo que tuviera las características técnicas apropiadas para vendérselo a empresas como del nivel del que te dije, que tienen especificaciones y controles súper exigentes. Sí. Hay vino otro desafío. En el 2008 el jugo de cranberry valía $100 por galón, se mide en unidad de galón, que son casi 4 litros, el Ok. concentrado, y el precio se vino a 18. De 100 a 18 en un año, porque hubo 2 o 3 super cosechas en el hemisferio norte, entonces había abundancia de jugo, y ahí tomó una decisión estratégica el directorio de Cranchile, que para materializarla llegué yo, porque yo llegué en el 2009 a la compañía, que fue no solo procesar la fruta para hacer jugo concentrado, sino también empezar a producir el sweet and dry cranberry, el deshidratado, que es como Mm, una pasa de uva, pero de color sí, rojo. delicioso. Delicioso, saludable, con todas las características, digamos, de beneficios para la salud que tiene el cranberry. Una fruta que tiene mucha más versatilidad que un jugo concentrado que solamente sirve para hacer jugos. Fruta se empezó a meter en snacks, se empezó a usar en repostería, se empezó a usar en cadenas de heladería, o sea, abrió un completo
nuevo mundo para poder meter esta fruta. ¿Cuál fue el desafío? Bueno, primero construir una línea para producir este deshidratado que se hace en un horno continuo que tiene como 200 metros de largo, y después salir al mundo a venderlo. Yo llegué como gerente comercial y no sé, para darte una idea, fui hasta el 2012, en 3 o 4 años, 3 veces a China, fui 4 años seguidos a la feria de Corea, donde ofrecíamos esto, a Europa, a Estados Unidos, o sea, fueron 3 o 4 años que nos las pasamos, porque no era yo solo el que vendía, teníamos un equipo de gente. También convenciendo al mundo que el Sweet and Dry Cranberry de Chile era competitivo con el de Norteamérica y que tenía las mismas características y ciertas ventajas que tiene nuestro país en términos de libre comercio. Chile, por los tratados de libre comercio que tiene, a ciertos mercados llega con ventajas arancelarias y eso fue una tremenda ventaja competitiva para poder posicionar muy bien el producto y vender el 100% de la producción. Ajá. ¿Cómo fue el proceso de comenzar a relacionarse con la comunidad, las comunidades aledañas? Primero de hablarles del producto, de cómo se sembraba, hacerlos partícipe, porque trabajar con la comunidad es súper importante, sobre todo en lo que ustedes están realizando. Eh, Se fue dando naturalmente. Nosotros estamos en la región de Los Ríos. Tenemos, como dijimos inicialmente, 9 predios, pero son 7 localidades, porque hay 2 predios que tienen 2 campos juntos, digamos, uno pegado al otro, pero estamos muy insertos en comunidades rurales. Sin darnos cuenta, y durante toda la existencia de Gran Chile, fuimos y seguimos siendo una fuente genuina de mano de obra de calidad, de trabajo de calidad. Todos los inviernos contratamos muchísimas señoras que nos ayudan con algo que es como el desmalezado. Hay que sacar ciertas malezas a mano. Es un trabajo bien, bien rudo, bien difícil. Y muchas de las señoras vecinas de los campos, de comunidades pequeñas, en invierno, cuando sus hijos están yendo al colegio, se transformaron en trabajadoras de Cran Chile. No estaban todo el año, pero sí tenían y siguen teniendo y saben que durante 6 o 7 meses trabajan con nosotros, les viene súper bien a ellas para ayudar a la economía familiar y a nosotros también nos hace falta tener esa gente cerca para lograr este objetivo que es que las malezas no nos quiten producción, no nos reduzcan productividad. Eh, el suelo y la fertilización que hacemos es muy rico, entonces las malezas también crecen mucho, lluvia no falta. Entonces teníamos todas esas personas trabajando con nosotros y empezaron a llegar de manera muy desordenada, de manera muy informal, pedidos de ayuda, que me hace falta, no sé, arena para tapar algo en la calle por la que llego a mi casa. Que hay unos abuelos en aquel cerro que cuando las rutas están todas rotas porque la lluvia hace que se rompan, la ambulancia no puede llegar a buscarlos en caso de que esté mal. Ahí siempre estuvo Cran Chile. Nosotros tenemos máquinas con las que ayudamos mucho a la construcción de caminos, a la reparación de caminos. Después aparecía alguien que quería ayuda para un festival de danza, que tenían que ir a bailar cueca no sé a dónde. Entonces lo que hicimos, 2014, 2015, fue crear un área que se llama relacionamiento comunitario. Y empezamos a darle formalidad y orden a todas estas ayudas que siempre hicimos. Canchile siempre ayudó, porque no hay otro, o sea, estamos metidos en una comunidad, tenemos que ser solidarios con esa comunidad, es la única forma en la que las cosas funcionan bien. Eh, Creamos este área y este área empezó a trabajar. Lo primero que hicimos fue firmar convenios muy marcos, convenios bien, bien amplios de colaboración con las municipalidades. Tenemos con la Municipalidad de Payaco, tenemos con la Municipalidad de Mafil, tenemos con la Municipalidad de Lanco, tenemos con la Municipalidad de Panguipulli. Creo que no me olvido de ninguno. Entonces, cuando aparecen estos pedidos de ayuda,
estar integrados, estar cohesionados con las entidades públicas nos da mucha más fuerza, porque ellos ayudan desde su lugar y nosotros nuestro, y se multiplica mucho lo que se puede hacer. Sí, claro. Además que hay esta dependencia mutua, se necesitan y qué mejor hacerlo como un buen vecino, siempre que digo yo. Fernando, vamos al área de la gestión hídrica, que es súper destacable, que para ustedes es un pilar súper importante. ¿Cómo fueron evolucionando justamente esta estrategia de gestión hídrica para garantizar el uso de agua responsable? Uno de los elementos más importantes. No, una pregunta, o sea, si nosotros en la región de los ríos y la Araucanía, donde tenemos un campo ahí en Loncoche, que es casi en el límite, no tuviésemos el agua que tenemos, este cultivo no tiene ninguna posibilidad, ¿tá? Entonces, desde el principio, siempre los campos que se fueron comprando tienen derechos de aguas superficiales. O sea, tomamos agua del río, la usamos y la volvemos al río, ¿tá? Eso es lo que hacemos con el agua nosotros. Em, Desde el año cero, obviamente tenemos una relación cercana con la Dirección General de Agua, porque, digamos, tomamos agua que está bajo el control de la DGA y la Claro. devolvemos a los cauces de esa manera. Somos miembros fundadores de una corporación que se llama la Corporación del Agua, que la hicimos con el Sí. instituto, con el Infor, y estamos trabajando duro ahí con ciertos programas para comunidades pequeñas de reforestación y de cuidado. Este área que se creó de relacionamiento comunitario naturalmente se fue yendo hacia el tema del cuidado del agua, pero cosas que se van dando. Uno arranca pensando en otro tipo de ayuda y nos fuimos volcando al tema de la protección de las cuencas, ¿ok? Para entender, digamos, cómo preservar el agua, lo mejor que uno puede hacer es proteger las fuentes de agua y los lugares por donde el agua se conduce hasta llegar al mar. Esas cuencas de las riberas de los ríos tienen que estar completamente protegidas, tienen que estar completamente forestadas, con árboles nativos, que son los que ayudan a fijar esas cuencas protectoras. Entonces empezamos con un programa de protección de cuencas en el que involucramos a la CONAF, que siempre ha estado muy cerca de nosotros. Compramos, esto ya es, digamos, el por qué está muy relacionado a lo que te voy a contar. Sí. Compramos un campo nuevo en el 2017, Ya. lo transformamos de un campo lechero en un campo de cranberry. Y había una zona en la que había un bosque. Cuando uno va a tocar un árbol nativo, tiene que hacer una presentación a la CONAF para que se genere un plan de manejo, que se llama. Y si yo tengo la necesidad de mover o de sacar un árbol, tengo que plantar otro o la misma superficie para reemplazarlo. Eso es un plan de manejo. Entonces dijimos, ¿por qué en vez de reforestar ahí en este mismo campo, no elegimos zonas donde de riberas de ríos aledaños a nuestros predios, donde haya lugar para plantar? Y ahí nos metimos en esto y empezamos a entender, empezamos a conocer. Plantamos en los primeros 2 o 3 años alrededor de 15 hectáreas. 15 hectáreas, es muchísimo, son muchísimos árboles, que ahora Sí. acá en los campos ya uno no distingue cuáles son los que nosotros plantamos con Lo de la naturaleza. el bosque natural, ¿tá? El estadio está. Y la verdad que salió tan bien, y lo empezó a ver tanta gente que tiene la motivación de hacer esto. Porque no es que haya gente que no quiere cuidar el agua, que no quiere cuidar la naturaleza, pero muchas veces no sabe cómo, no tiene los recursos, Claro. no sabe con quién asociarse. Entonces empezamos a armar mesas, lo que se llama mesas de trabajo, ¿tá? Y tenemos distintas mesas en las que nosotros vamos liderando y hemos tenido muy buenos seguidores, ¿tá? Porque nosotros empezamos a liderar con esto de reforestar cuencas, primero porque lo tuvimos que hacer para compensar esa zona que habíamos tenido que sacar. Pero Ya. estábamos en esto, seguimos. Y seguimos y seguimos. Y hoy no nos queda en campos de Cranchile terreno para reforestar. O sea, toda la nivel. Sí, y bueno, ahí en las mesas se empezó a sumar grandes compañías forestales, empezaron a sumar los municipios y comunidades.
Y lo mejor que hicimos de todo este programa, que ya lleva casi 10 años, eh, fue trabajar con 2 o 3 comunidades que también fueron levantando la mano en hacer los viveros. Conseguir plantas, cuando uno quiere hacer un plan de reforestación, en serio, donde te hacen falta varias miles de plantas no se consiguen, no hay. Entonces formamos, en este momento ya hay 3, pero formamos el primer vivero comunitario. Y los ayudamos, y la CONAF vino y les enseñó el cómo se hace. Y bueno, un grupo de gente súper comprometida, con muchas ganas de hacer cosas por ellos, porque esa es la otra el otro gran aprendizaje de esto. Aprendieron a hacer algo que se autosustenta. Ellos hacen plantas en invierno y después las venden cuando llega la primavera y con eso vuelven a trabajar el vivero durante todo el año. Entonces ya están Ya. funcionando solos, ya no hay que estar ayudándolos desde lo económico, que es una maravilla. Hubo una reunión esta semana en uno de los viveros, que fueron las autoridades, la CONAF, los expertos, porque obviamente hay expertos que son los que los guían. Salen cosas tan, pero tan maravillosas de todo este esfuerzo que es. O sea, a nosotros nos tiene recontra motivados, recontra orgullosos de cómo empezó y en lo que se ha transformado hoy. Nosotros necesitamos el agua, porque nuestro cultivo necesita agua, pero las comunidades la usan para vivir también. Entonces, todo el tema del respeto, de usar el agua bien, de cuidarla, de que no se evapore, bueno, hay muchas cosas atrás de esto que redundan en cuando uno dice somos una empresa sustentable o estamos en el camino de la sustentabilidad, obviamente la sustentabilidad tiene que ser económica, porque si no hay recursos, si la empresa no tiene utilidad, no tiene ningún sentido hacer una empresa, pero la parte social y ambiental nosotros la hemos tomado muy, muy en serio. Como que la pata económica no va sin las otras 2, ¿tá? Lo vemos como un todo. Y estamos en un camino que los inversores que tenemos también lo apoyan fuertemente. Entonces, nosotros como ejecutivos, sintiendo el respaldo del directorio, lo que tenemos que hacer es buscar buenos proyectos, trabajar con la gente correcta, eh, y lo más difícil es encontrar líderes que lleven adelante los proyectos. Cuando Ah, hay un ya. buen líder, que generalmente es una persona que está metida en el corazón de estos viveros, por ejemplo, y que son el alma de un buen líder, los proyectos fluyen. Pero se nota lo importante que es para ustedes esto de la reforestación, porque tú empiezas a hablar de este proyecto y te cambia el tono, te cambian los ojos y uno entiende la importancia que tiene para ustedes, cómo han logrado además todo este movimiento, integrar a la comunidad. En estas mesas que armaron y que se ha ido sumando distintos actores, ¿de qué se tratan? ¿De que ustedes cuentan lo que hacen? ¿Hay un objetivo entre todos? ¿Les preguntan? Sí, o sea, lo primero que hay es un lugar común en donde hablan estos temas. En general, las comunidades, los vecinos, las poblaciones que hay por ahí alrededor de los campos, tienen inquietudes, tienen inquietudes. Y si nosotros no estuviésemos presentes, muchos de ellos podrían estar pensando como se pensaba hace 15 o 20 años atrás, que nosotros cultivábamos bajo el agua, que al agua, no sé, casi que la descartábamos, la perdíamos, ¿ah? Ah, Se ha ido enseñando mucho sobre el uso del agua, en particular en nuestro cultivo. ujú. Eh, la gente al entender, al saber que no solo que, digamos, no la desperdiciamos, sino que la cuidamos mucho, la gente empieza a mirar a la empresa de otra manera, ¿tá? De una manera positiva, de que tener un vecino como ellos es positivo para mi comunidad. Eh, traemos a los municipios porque en general firmamos acuerdos, no es solo de palabra. Tiene que haber un compromiso que trasciende a la persona que hoy está sentada en la alcaldía de uno de estos municipios, porque mañana no va a estar él, pero nosotros sí vamos a estar y la comunidad sí va a estar. Eh, la CONAF es clave porque la CONAF tiene el know-how técnico y en muchos casos preparan plantas ellos. ¿Y por qué las comunidades siempre tienen que estar en estas mesas? Porque muchas veces las comunidades mismas
están haciendo reforestaciones pequeñas en sus parcelas, en sus lugares, o ellos saben dónde está la naciente de agua que le da agua a ese grupo de gente. Entonces dice, ¿por qué no reforestamos allá en aquella vertiente de donde viene mi agua para proteger? Y allá hemos ido a reforestar. O sea, hay mucho trabajo de reforestación pequeña, de, no sé, de parcelitas chicas, a lo mejor de 10 metros por 10 metros, en donde ellos mismos lo plantan, ellos preparan el suelo y nosotros los ayudamos con los materiales y de alguna manera es multiplicar Sí, Fernando, hablemos de la certificación global GAP con el tema de las prácticas agrícolas y el compromiso con la sostenibilidad. ¿Cómo marcó ahí la diferencia? A ver, las Good Agricultural Practices, EAP-GAP, que son las buenas prácticas agrícolas, es una norma que establece eh, ciertas, digamos, parámetros para hacer las cosas de una determinada manera que obviamente está muy ligada a hacerlo bien, a Claro. cuidar los recursos y a cumplir con las normativas del uso de los fertilizantes y de los herbicidas y pesticidas que tenemos que usar en nuestro cultivo. Entonces, nosotros tenemos certificación Global Gap por lo menos desde hace 20 años. O sea, Cranchile, yo llegué y ya estaba certificado Global Gap. Eso permite también exportar a todo el mundo, porque al tener la certificación en el campo, quien compra un producto hecho con esta materia prima sabe que se han respetado eh, los tiempos de carencia de los herbicidas. Hay una serie de parámetros que se respetan. Pero claro, va mucho más allá del producto en sí mismo. También tiene mucho que ver con el uso de los recursos. Entonces, estar certificado Global Gap da la garantía de que nosotros somos más sustentables, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque respetamos ciertas cosas que están muy alineadas con la sustentabilidad. Hablemos de Ocean Spray, de cómo justamente esta contribución, esta alianza que tienen, ha ayudado al desarrollo, pero también a las prácticas agrícolas y comerciales. Contemos de qué se trata. Nosotros en el año 2013, Cranchile era una sola entidad que tenía los equipos, la planta industrial y vendíamos en todo el mundo. Eso lo hicimos hasta el año 2013, en el que nos unimos, nos vinculamos a una cooperativa, que es una cooperativa de Estados Unidos, que se llama Ocean Spray, en la que hay 700 agricultores que cultivan cranberry en Canadá y en Estados Unidos, y uno que está en Chile, ¿tá? O sea, nosotros nos sumamos a una comunidad de agricultores que en vez de vender el producto por ellos mismos, se lo entregan a esta cooperativa, la cooperativa lo procesa y lo comercializa en el mundo. Pasamos a ser uno más de esos 700. ¿Qué encontramos en Ocean Spray? Primero que nos abrieron las puertas gran parte de esos 700 agricultores. Entonces, todo el intercambio técnico que yo te contaba que tuvimos que hacer para aprender de este cultivo, porque acá no lo conocíamos, se hizo mucho más fácil, ¿sí? Porque al ser un miembro de la cooperativa es como que se abrieron las puertas. Antes, cuando no estábamos en Ocean Spray, los agricultores de la cooperativa es como que nosotros Retis. éramos competencia, Mala. claramente, éramos competidor porque vendíamos productos desde Chile a todo el mundo, entonces Claro. terminábamos compitiendo con el producto de ellos. Y ahí lo que la cooperativa empezó a mostrarnos, y ya te estoy hablando hace casi 10 años, que los retailers, las cadenas grandes de supermercado del mundo, empezaban a hablar de sustentabilidad. Empezaban a pedirle a la cooperativa estándares de sustentabilidad de sus agricultores. Entonces la cooperativa nos empezó a exigir a todos los agricultores cumplir ciertos estándares. Nosotros obviamente al ser tan grandes y más formales, pensá que hay muchos agricultores en Estados Unidos que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, que lo tienen casi en el patio de la casa, porque el cranberry se ha ido pasando de generación en generación. A ellos les costó mucho más, porque muchos de ellos no tenían todos los registros, la trazabilidad, todo lo que nosotros sí hicimos desde siempre.
Así que como que los tomaron como referencia. Gran Chile es como un ejemplo dentro de la cooperativa en términos de sustentabilidad. Tal es así que vienen cada 2 años a hacernos una auditoría de sustainability. Y bueno, los 3 veces que han venido ya tenemos como algo que se llama Gold Standard, que estamos como en el dorado, digamos. El bronce, la plata y el oro, nosotros estamos en oro, sí. Y Chile es un país muy exigente en términos regulatorios, o sea, ya producir en Chile nos obliga a tener un estándar alto porque tenemos que respetar ciertas cosas que aunque vos no lo creas o aunque la gente que no sabe no lo crea, por ahí en Canadá y en Estados Unidos hay regulaciones que son menos exigentes que las nuestras, ¿tá? Mira, El SAC hace un trabajo muy duro de controlar, las autoridades que están con el tema del agua también controlan. Allá es como que estos campos que están medio lejos en la periferia no tienen la presión que tenemos nosotros con ciertos temas. Pero bueno, el punto es que la cooperativa nos baja como un estándar de sustainability y nosotros lo tenemos que cumplir. Y lo estamos cumpliendo, digamos. En el 2026 nos toca de nuevo la auditoría, porque la tuvimos la última en el 2024, ya. ahora en enero, febrero del 2026 van a volver a venir. Cuéntanos acerca de esto que mencionabas hace algún momento atrás y tiene que ver con la Corporación del Agua. En esta estrategia de sostenibilidad, ¿cuál ha sido la influencia en la gestión del recurso hídrico en la región? Porque ustedes participan, ya lo mencionaste. Sí, de hecho somos socios fundadores. Sí, La Corporación del Agua fue una institución que se creó bajo el amparo del INFOR, que es el Instituto Forestal que está acá en Valdivia, tiene la sede. Y en esa mesa nos sentábamos, yo hablo de mesas porque uno así lo imagino, digamos. El INFOR como líder, nosotros como empresa privada muy interesada en estos temas, por eso nos invitaron, y 3 o 4 ONG, ¿tá? Que están también con el tema de la preservación del agua. Una de estas ONG contribuyó con un fondo que la Corporación del Agua administra para trabajar con la pequeña agricultura. O sea, esos fondos no se usan en proyectos como los que yo te conté antes, se usan con pequeños agricultores, los que, por ejemplo, tienen un curso de agua dentro de su campo, pero no lo tienen alambrado, no hay restricción, por ejemplo, de que los animales se metan al curso de agua. ya. Y se trabaja con ellos para enseñarles y para después financiarles, por ejemplo, cercos para proteger los cursos de agua, pues si los animales se meten a los cursos de agua y viven sobre el agua, ese agua más abajo no se puede usar porque ya va contaminada con las cosas que los animales dejan o que hacen y igual, es el programa de la Corporación del Agua está básicamente enfocado en eso y bueno, lo hemos seguido alimentando con nuestra presencia, con nuestra ayuda, pero está liderado y más en manos del Instituto Forestal, del INFO. Ya. Es difícil, Fernando, en una empresa tan grande, esto no es un pequeño emprendimiento, Gran Hierro es una gran empresa, cuando se tienen que tomar decisiones que tienen que ayudar o que quieren, no tienen, porque lo que ustedes hacen es una opción como empresa de ser sustentables. Hacer cualquier pequeño cambio, todo lo que quieran innovar, aportar, es una gran decisión finalmente. Sí lo es, pero estamos convencidos que no hay otra forma. Somos de acá, yo digo somos y hablo cordobés, pero ya llevo mi vida 20 años acá. Nuestras familias están acá. La región es una región muy pobre, en la que no hay muchas fuentes de trabajo. Entonces, esta empresa es una empresa que tiene un negocio que es rentable, un negocio que puede pensar en continuidad. Cuando uno habla de sustentabilidad, tiene que pensar en sustentarse, en que el negocio siga por muchos años más. Entonces, tenemos que hacer trabajos que tengan impacto, que tengan un propósito, ¿tá? Y, de nuevo, nosotros le ponemos trabajo, no hay que pensar que son tantos recursos económicos, porque los recursos están. Muchas de estas entidades que nosotros traemos a la mesa tienen presupuesto para hacer cosas, pero no tienen forma de llegar, no tienen forma de
de sentarse con gente del lugar que tiene claro qué es lo mejor que se debe hacer. Entonces, yo creo que nuestro rol es como de coordinador, de líder, de juntar partes y bueno, lo tenemos que hacer. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Para mí es al revés, es ¿cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Por último, te quiero preguntar, ¿qué es para ti la innovación? Yo lo definiría como la única fuente, la fuente por antonomasia de seguir vivos como empresa y seguir vivos como trabajadores de una empresa. Gran Chile desde su origen, desde cero, es innovador, porque cultivar acá una fruta, una planta, que nadie más lo hizo nunca, que no existía, eso ya fue innovar. Ujú. Y de ahí para adelante, la forma de cultivarlo, todas estas cosas que te conté que hubo que hacer, de casi prepararle un suelo especial a esta plantita que no podía meter sus raíces en el suelo duro del sur de Chile. De ahí para adelante, el diseño de los predios, la forma en que los cultivamos. En general, el cranberry durante el invierno, en el hemisferio norte, queda bajo hielo, porque le ponen agua y eso se congela como un bloque de hielo. Nosotros acá no tenemos heladas, no tenemos hielo, no tenemos forma de hacer hielo. Entonces inventamos tecnología, innovamos en tecnología para poder podar. Podamos esta plantita enana así todos los años para que el año siguiente nos vuelva a dar fruta. Entonces, la única forma de seguir siendo competitivos y seguir estando vivos como empresa es innovando. Entonces, después creamos una segunda área, ¿tá? Porque antes era solo sustentabilidad o relacionamiento comunitario y ahora le metimos innovación, ¿tá? Entonces tenemos una persona que antes era uno de los ingenieros agrónomos del campo, que se salió del equipo agrícola para trabajar en innovación. Porque tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir encontrando mejores prácticas para ser más efectivos o más eficientes en costos, porque obviamente la inflación pone en riesgo los negocios porque los costos crecen. El COVID significó mucho crecimiento de costos, pero al mismo tiempo tener mayor productividad. Entonces, produciendo más también uno puede aumentar los ingresos para compensar en parte esos aumentos de costo y poder seguir pensando en trabajar 20, 30, 40 o 50 años más en esta compañía, que si las cosas las hacemos bien, tenemos un fruto que es tan noble que puede seguir produciéndose, no hay que cambiarlo. El cranberry bien mantenido, en Estados Unidos hay camas, les decimos nosotros, hay camas produciendo desde hace 100 años y siguen produciendo. La misma. Ya. Qué increíble. Sí. Te agradezco tanto el tiempo, Fernando, habernos contado toda esta historia y me imagino que todos nos quedamos con que hay que perseverar. Sus inicios fueron muy, muy complicados y claro, tú lo cuentas ahora tal vez como una anécdota, pero mirar para atrás y ver en lo que se ha consolidado ahora, yo creo que anima a muchos. Es Fernando Casari, director ejecutivo de Gran Chile. Muchas gracias y que estés muy bien. Un gusto, hasta luego.